Amados hermanos, abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 7 y vamos a meditar en la porción que va del 8 al 13. Éxodo 7 del 8 al 13. Digan amén si ya lo tienen, hermanos. Muy bien. Voy a leer la palabra santa del Señor y ustedes escuchen con atención. Éxodo 7, empezando en el versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. La vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Palabra del Señor. Oremos para pedir la ayuda y la dirección del Señor. Padre, gracias porque nos concedes alabarte en unión de tu pueblo redimido, en tu santísima presencia, porque tú estás presente en todo lugar. Y el Señor Jesucristo nos ha enseñado, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Espíritu Santo, danos sabiduría a mí para exponer tu palabra y a tu pueblo para escucharla y atesorarla en su corazón y llevarla a la práctica. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, nuestro pasaje se encuentra en medio de 2 pasajes importantes. El primero es Éxodo 7 del 1 al 7, donde Dios, una vez más y de manera definitiva, capacitó y autorizó a Moisés y a Aarón para ir a hablar a Faraón para que dejara salir a los hebreos de Egipto. Y el otro pasaje pues empieza en el versículo 14, que es el inicio del juicio de Dios sobre el país de Egipto, sobre Faraón y sobre los dioses de Egipto. Seguramente Moisés y Aarón, aunque ya habían sido confirmados y obedecieron al Señor, pues se sentían muy nerviosos, porque estaban a punto de iniciar una aventura, por así decirlo, en sus vidas que nunca habían enfrentado. Así sucede, ¿verdad, hermanos? Cuando estamos a punto de tomar decisiones, nos ponemos nerviosos y decimos: Señor, ayúdame, ayúdame. Pero ahora imagínense a Moisés y a Aarón, que en nombre de Dios iban a desafiar a todo un imperio para liberar de la esclavitud al pueblo hebreo. Pero además de esto, como dije hace un momento, debemos recordar que la lucha no era entre hebreos y egipcios solamente, sino, como vamos a ver en nuestro pasaje, la lucha era entre el Dios verdadero
y los dioses falsos de Egipto. Y la verdad, hermanos, es que la vida se puede resumir de esa manera también. Que nuestra lucha en realidad es entre servir a Dios con fidelidad o servir al mundo de pecado rechazando a Dios. Entonces, es un pasaje muy importante. Noten qué dice. El Señor le dice a Moisés y a Aarón: si Faraón les respondiere diciendo, mostrad milagro. Esas palabras son muy bonitas. ¿Saben por qué? Porque Dios, cuando manda a sus siervos a hablar con Faraón, Él ya sabía lo que iba a suceder. Cuando dice el versículo, si Faraón les respondiere, en realidad el español da la idea de que había la posibilidad de que Faraón les dijera, muéstrenme un milagro. Pero el hebreo original se puede traducir de una mejor manera como, puesto que Faraón les va a responder. No había como la posibilidad de que iba a demandarles un milagro, sino que el Señor sabía que Faraón les iba a demandar un milagro. Y eso es bueno, porque Moisés y Aarón no solamente van con la orden de Dios como en la oscuridad, sino que Dios les dice, yo sé incluso lo que Faraón va a responder. O sea que Dios tenía control de todas las cosas, y si confiamos en Él, Él nos va a ayudar para enfrentar grandes desafíos en la vida, sabiendo que todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Segundo, cuando dice, si Faraón le respondiere, muestren milagro, significa, hermanos, que Faraón no se veía como un simple hombre. Faraón era como la encarnación de la divinidad para los egipcios. Se consideraba a sí mismo como un Dios. Entonces la lucha, como dije al principio, es entre el Dios verdadero y los dioses falsos representados por Faraón. Pues Faraón no iba a creerle a Moisés y a Aarón solamente por ver sus caras. Él, que se consideraba divino, y así lo consideraban todos en Egipto, pues entonces les iba a decir, bueno, ¿en nombre de quién vienen a mí para exigirme que libere al pueblo hebreo? Impresionante. Y claro que la respuesta es que Moisés y Aarón no iban en su propio nombre ni en su propia autoridad, sino que ellos iban en nombre de Jehová de los ejércitos. Y así, hermanos, de esto nosotros debemos extraer la enseñanza de que en todo momento nunca debemos actuar en nuestro propio nombre, sino siempre en el nombre de Dios. ¿No así lo dice Santiago? Que no debemos decir, mañana vamos a ir aquí y allá y a hacer negocios y a prosperar. No. Santiago dice, si Dios quiere, ¿verdad? Lo haremos. El Salmo 127 nos recuerda también que no debemos construir nuestras casas. Esa es una figura que usa para decir, no debemos emprender nada sin la bendición de Dios. Como dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los
que la construyen. Es más, dice el Salmo, no importa que madrugues, ¿verdad que así lo dice? Puedes madrugar, pero si la bendición de Dios no está contigo, pues entonces no vas a tener éxito. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, Faraón les dice básicamente, ¿en nombre de quién viene? ¿En nombre de quién? Y es aquí donde nos damos cuenta que esa es una lucha espiritual entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Vamos, hermanos, esto es importante para recordar, ya que nosotros no tenemos luchas en primer lugar con carne y sangre. Nuestra lucha, como dije al principio, es contra un mundo espiritual de maldad. Efesios 6, vamos a leer. Efesios 6, versículos 12 y 13 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Tienes puesta la armadura de Dios, hermano? Es decir, su palabra, confianza plena en el Señor, oración, lectura de la palabra, etc. Eso es lo que nos recuerda, pues, esas palabras de Éxodo 7, cuando Faraón dice: muestren milagro. Hermanos, pero ¿cómo el creyente debe responder al poder del diablo que nos enfrenta por medio del mundo en que vivimos? ¿Cómo Moisés y Aarón lo hicieron? Bueno, Éxodo 7:9 dice así: dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Lo primero es la orden de Dios. Moisés y Aarón simplemente se sometieron a la orden de Dios. Y en esencia, hermanos, eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Como siempre he dicho, nuestros problemas, la gran mayoría de ellos se deben a que no vivimos conforme a los mandamientos de Dios. Si nosotros hacemos lo que Dios dice, el Señor nos bendice en su gracia. Pero noten, hermanos, que Moisés y Aarón eran hombres comunes y corrientes para Faraón. Y el Señor le dice a Moisés: dile a Aarón, toma tu vara, tu bastón de pastor, y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Aquí hay como una ironía, hermanos. Es decir, Moisés y Aarón están ante el gran Faraón, ante el imperio más grande. Y el bastón, ¿para qué lo usaba Moisés y Aarón? Lo usaban en el mundo de los judíos, lo usaban principalmente para guiar a sus ovejas. O sea que desde un plano meramente humano, Faraón decía: mira a estos pastorcillos de ovejas que vienen con su bastón a exigirme que libere a los hebreos. Pero es aquí donde lo importante es que entendamos que en las manos de Dios, por muy insignificantes que seamos, Él nos puede usar de manera poderosa. Echa tu vara. La vara, que como ya dijimos, por un lado significa que Moisés y Aarón en sí mismos no tenían poder.
Pero esta vara es la vara de Dios. Eso es importante de recordar. Esta vara es la vara de Dios, es el bastón de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios se le apareció a Moisés en el monte Horeb? La zarza ardiendo. Dios le dijo: tira la vara, y se convirtió en culebra. Esa vara, hermanos, es la vara de Dios. Y entonces lo que Faraón no sabe es que se está enfrentando no a Moisés y a Aarón con un bastón, sino se está enfrentando por medio de Moisés y Aarón al Dios Todopoderoso. Nunca, hermano, pienses que Dios no puede hacer nada por medio de ti. Todos somos instrumentos en las manos de Dios. Y si nos sometemos a Él, Él puede hacer cosas grandes con gente insignificante como nosotros. Pero vean lo que sucedió. Lo que sucedió es que el Señor dice: échala delante de Faraón. Sí, el Faraón va a presenciar un verdadero milagro. Se va a dar cuenta que no está lidiando con dos pastores de ovejas, con dos viejos, sino está lidiando con el mismo Dios Todopoderoso. Para que se haga culebra. Hermanos, la palabra culebra ahí es diferente a la palabra culebra cuando Moisés estuvo en el monte Horeb. Ahí culebra se refiere a una culebra común y corriente. Pero aquí, en el idioma original, utiliza una palabra que se dice tanim. Tanim, no tajín, tanim. Y esa palabra se refiere en realidad a un monstruo marino, se refiere a un cocodrilo, se refiere a un gran dragón. ¿Y cuál es la idea? La idea es que en realidad Dios le está diciendo a Moisés y a Aarón que ellos iban a luchar contra las supersticiones y las creencias idólatras de Faraón, porque los egipcios creían que Faraón era un dios que controlaba a esos monstruos marinos para que no salieran del río Nilo o del mar y destruyeran al pueblo egipcio. Qué impresionante es eso. Eso quiere decir, hermanos, que Dios le está diciendo a Moisés y a Aarón: ustedes no deben temer a lo que temen los egipcios, porque yo me voy a encargar de destruirlos a ellos. Cuando dice que su bastón se va a convertir en tanín, en monstruos, está diciendo que Dios es, no Faraón, Dios es el que tiene el control de todos esos grandes monstruos a los que temían los pueblos de Egipto. Y se hará culebra, tanín, un animal impresionante. Y hermanos, si ustedes recuerdan, Satanás también en la Biblia y en el libro de Apocalipsis es llamado tanín. A Satanás se le llama el gran dragón. ¿Se dan cuenta? No lo vemos a primera línea, pero cuando hacemos este análisis de la Escritura, nos estamos dando cuenta que este pasaje es sumamente importante para mostrar que la lucha entre Israel y Egipto en realidad era una lucha espiritual entre el Dios verdadero y el diablo. Y hermanos, probablemente tú también te vas a enfrentar con grandes tanines,
con grandes luchas, con ideologías y huestes espirituales que parecen monstruos gigantescos e invencibles ante nuestros ojos. Pero ¿sabes? Confía en el Señor, porque Cristo dice que Él ha vencido al mundo. Él ha vencido a todos los tanines, a todos esos grandes monstruos que quieren controlar tu vida. Hermanos, con esa confianza, los dos viejitos, Moisés y Aarón, se presentaron en la corte de Faraón, y vean lo que sucedió. Versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Noten otra vez el énfasis en hacer exactamente lo que Dios manda. Esa es la clave. Si nos sometemos a la voluntad de Dios, Él bendice nuestras vidas según su santa voluntad. Pero después dice que echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos. Noten cómo ahora agrega, no solamente delante de Faraón, sino delante de quién, de sus siervos. ¿Qué quiere decir esto? Delante de todos los cortesanos, de los que estaban en el palacio. Ahí estaban, de acuerdo con el versículo 11, ahí estaban los brujos, ahí estaban los sabios, ahí estaban los hechiceros, ahí estaban los políticos, ahí estaban los pudientes, los poderosos de Egipto. Y el Señor manda a estos dos viejos con la vara de Dios, y en la presencia de los poderosos de Egipto, la vara se convirtió en un canín. Qué impresionante. ¿Se imaginan cuando los egipcios vieron eso? No era una culebra común y corriente. Nuevamente, algunos lo traducen como cocodrilo o un gran dragón, un monstruo marino. En ese momento seguramente los de la corte de Faraón y Faraón mismo se dieron cuenta que aquí había algo espiritual, que aquí había alguien que podía de un pedazo de madera convertirlo en esos monstruos que Faraón y su pueblo temían. Faraón podía darse cuenta, wow, aquí hay un Dios que tiene bajo su control a los canines que nosotros tememos. Versículo 11. Entonces llamó también Faraón a sus brujos. Esa es la idea. Pero las palabras son interesantes. Llamó también Faraón a sabios y hechiceros. Permítame ubicarme. Sabios y hechiceros. Esas dos palabras son interesantes. Los sabios son la casta intelectual, académica, política de Egipto. O sea que Faraón se va a enfrentar con todo su poder al Dios de los hebreos, representado por Moisés y Aarón. No solamente se va a enfrentar con los intelectuales de su corte, sino también con sus hechiceros. Se repite dos veces hechicero y hechicero, pero en el hebreo son dos palabras diferentes para denotar dos tipos de brujos. O sea que Faraón, hermanos, se enfrenta al pueblo de Dios con sus intelectuales y también con sus brujos. Esa es la lucha que hay, hermanos. El mundo, el diablo hasta el día de hoy no ha cambiado esa estrategia. Él se enfrenta a ti con ideologías, con filosofías, con costumbres y tradiciones que hay en el mundo que te quieren apartar de Dios, pero también se enfrenta a ti con el mundo oculto,
con brujos, con hechiceros. Se enfrenta a ti no solamente con los de la casta intelectual, racional y filosófica, sino se enfrenta a ti con brujos, los del mundo del ocultismo, los que invocan espíritus malignos y manipulan las fuerzas satánicas de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Por eso lo que leímos hace rato de Efesios 6 es verdad. No tenemos lucha contra sangre y carne,